Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, bendecidos, le damos gracias al Señor por estar acá en este día. Le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestra página de internet, en nuestros medios sociales, en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que nos escriban, a que nos hagan preguntas, aclaraciones. Nos pueden escribir a preguntas@salvosporlagracia.org. Bendecido, aclaro, yo sé que para el mundo hoy es Viernes Santo. Para mí no lo es, para mí es un día como cualquier otro. Yo no celebro ni hago mis estudios, mis mensajes en base a lo que está pasando en el momento, porque hoy es un viernes como cualquier otro, los días son del Señor todos los días del año. Y hacemos lo mismo que hacemos siempre, que es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio y hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso es sin dejar de respetar la decisión de cada quien en ese sentido, pero yo no celebro nada de eso. Bendecidos, trazando bien la palabra de verdad, parte 3. Trazando bien la palabra de verdad, parte 3. Vamos a continuar con nuestro estudio o serie de estudios de este tema. Voy a tratar de terminar lo que tengo para hoy. La semana pasada hablamos de la división del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿correcto? Sí, ahí habíamos quedado. Tenemos 3 cositas más que tenemos que dividir. En esta tarde vamos a tener como subtítulo, pudiéramos poner como subtítulo, Jesús de Nazaret, Jesucristo resucitado. Jesús de Nazaret o Jesucristo el resucitado, o el que resucitó de entre los muertos. Estamos basando nuestro estudio, bendecidos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Vamos a ir un momentito, por favor, solamente para establecer esa base dentro del contexto que estamos usando. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, por favor. Gloria al Señor. Vamos a leer bastante hoy, así que vamos a tener paciencia. ¿Estamos ahí? Dice, estudia con diligencia. Dijimos que eso significaba procura diligentemente, ¿correcto? Procura diligentemente presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dijimos que esa palabra traza significa cortar derecho, también significa dividir, ¿correcto? Dividir. Entonces estamos trazando, dividiendo de una manera responsable. Hablamos de la importancia de conocer los pactos, ¿correcto? Hablamos bastante de la importancia de dividir los pactos. Eso o te condena en tu conciencia o te justifica en tu conciencia. Uno es una realidad, una verdad absoluta, andar en el nuevo pacto, ser justificado por Dios por medio de la fe. Otro es un estado del pasado, si estás en el antiguo pacto, un pacto de ley, un pacto de obras. Cada vez, bendecido, que preparo un estudio, me doy cuenta que es el tema principal del Evangelio. Es el tema principal del Evangelio. Aprender a tener esa división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso es lo que el apóstol Pablo enseñaba, eso es lo que el apóstol Pablo predicaba, eso es lo que el apóstol Pablo edificaba. Y para eso vino Jesucristo, para aprender a hacer o para establecer esa división. Entonces vamos a comenzar con Jesús de Nazaret. Quiero recordarte
Quiero recordarte Hebreos 9:16. Por favor. También hicimos mucho hincapié en ese versículo la semana pasada. Porque ese versículo, esa realidad, y es un asunto legal, ¿no? Porque aplica legalmente para un testamento y para un testatario. Es importante para nosotros comprender la diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo el resucitado. Dice el 16, bendecidos, porque donde hay testamento, si hay testamento, ¿hay qué? Herencia. ¿Correcto? Si hay un testamento, hay una herencia. Si hay un testamento, hay un testatario. Para que ese testamento se dé a conocer la herencia, el testatario debe ¿qué? Morir. Eso aplica a Cristo, aplica a cualquier persona que tenga un testamento. Porque es bendecidos, es una necesidad que el testatario muera. Entonces el testamento lo coge un abogado y le dice a los herederos la herencia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús de Nazaret, y lo explicamos la semana pasada, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún está como vivo. Entonces lo que nosotros leemos, bendecidos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la historia del testatario. La historia del testatario de Jesús de Nazaret. En otras palabras, Jesucristo en los días de su carne. Es la historia. A mí me han dicho, hermano, pero usted no le da valor a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro que sí. Claro que Entonces no están escuchando. Claro que hay importancia grandísima en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque esta historia del testatario de Jesús no es una historia cualquiera. Es el cumplimiento profético ¿de quién? Del Mesías. ¿Correcto? Recuerda que cuando se manifiesta Jesucristo 400 años después del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, Dios no habló por 400 años, Dios no usó profetas por 400 años, hasta que llegó el cumplimiento del Mesías. Podemos poner Isaías 9:6. ¿Es importante? Claro que es importante, porque lo que te acabo de explicar al principio, él es el testatario de un testamento, de una herencia que le pertenece a herederos. ¿Cómo no va a ser importante? Ahora, ¿cómo yo trazo esa verdad? Es la clave. Yo tengo que entender, debemos de entender, me debo dar a entender el propósito de Jesús de Nazaret, del testatario. Porque yo necesito saber qué es lo que yo voy a aplicar a mi vida como creyente. ¿Correcto? ¿Qué necesito obedecer como hijo de Dios dentro del nuevo pacto? No podemos sencillamente irnos a la deriva sin comprender, sin trazar bien la palabra de verdad. Por eso es que hay personas viviendo en el antiguo pacto todavía. Por eso es que la mayoría de los mensajes de hoy en día en los púlpitos son del antiguo pacto. Si no son de Sansón, son de Débora. Si no es de Débora, es de otra gente. Y eso lo tratan de
determinar en un asunto más que todo motivacional y de empoderamiento, y no es doctrina, bendecido. No es doctrina. Entonces el propósito, o uno de los propósitos de Jesús de Nazaret, es cumplir la justicia de la ley. Te pregunto, ¿tú quieres hacer eso? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? No puedo. Lo único que tengo que entender es que Él es el testatario y vino con un propósito para yo alcanzar una herencia. Y eso lo recibimos por gracia, por misericordia. De lo contrario no lo podemos recibir, bendecido. Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Necesario. Porque el testamento es confirmado en los que son ¿qué? Recuerda eso, por favor, circula eso. El testamento es confirmado en los que son muertos. Circula eso, por favor. Y creo que va a ser relevante a algunas otras cosas que vamos a leer hoy. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. Dice lo siguiente: de otra manera no es válido. Entre tanto que ¿qué? Vive. Quiere decir que Cristo, Jesús de Nazaret, cuando Él muere al final de los libros históricos, llamados evangelios, que en esta semana un montón de gente está leyendo eso, ¿correcto? Las 7 palabras, etc. Él muere al final de esos libros históricos. Y aquí dice que mientras Él estaba vivo, no era válido. Es válido hasta que Él muere y resucita de entre los muertos. Eso es lo que dice ahí, ¿correcto? Y está hablando del pacto, está hablando de la ley. Entonces dijimos que cumplir la justicia de la ley. Vea Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. Vamos a ver para qué el Señor llegó, entre otras cosas. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice: no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. ¿Qué dice la 1600? Dice abrogar, ¿verdad? Abrogar. Ok. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces, cuando ponemos acá que uno de los propósitos de Jesucristo en su manifestación en la carne es cumplir la ley, cumplir la justicia de la ley. Vea Gálatas 4:4, por favor. Dicho por el Señor, ¿verdad? Él vino a cumplir, no a abrogarla. ¿4:4? Sí, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo. Circula eso, por favor, el cumplimiento del tiempo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo. De Dios, ¿no? Dentro de su propósito, soberanía. ¿Qué pasó cuando llegó el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, circula hijo y pon carne. Es una carne, ¿correcto? Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, carne, cuerpo, hecho o nacido ¿de qué? De mujer. ¿Y hecho debajo de qué? La ley.
Quiere decir que Él nació bajo la ley para cumplirla. Él era un ¿qué? Un judío. En carne. En su carne. Tenía que serlo porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? Después Él alcanza a los gentiles. Amén. Otro propósito, bendecido, darle fin a la ley. Darle fin a la ley. Si Él la cumple, le da fin, ¿correcto? Amén. Si Él la cumple, le da fin. Vea Romanos 10:4, por favor. Romanos 10:4. ¿Sabe que vamos a leer desde el 3, por favor? Romanos 10:3. Dice porque, ¿qué cosa? Ignorando. Por eso es que queremos trazar bien, por eso es que 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia, presentarte a Dios, para no ser ¿qué? Ignorantes de la justicia de Dios. ¿Qué ignoraban? Mira, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, que contrario a lo que manda a Timoteo, ¿no? Que procure trazar bien la palabra de verdad. Aquí los judíos estaban procurando, dice, establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira el 4, y ahí te dice lo que está hablando. Porque Cristo es el fin de la ley. Quiere decir que si la ley tiene fin, entonces podemos recibir la justicia de la fe, no de las obras. Pero mientras que la ley estuviese vigente, bendecidos, no había manera de que llegara a la fe. Lo dice en Gálatas. Quiere decir que Jesús de Nazaret tenía como propósito principal cumplir la ley y darle ¿qué cosa? Fin a la ley. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Recuerdas la clase pasada? El que hiciera estas cosas. Mira lo que dice acá. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, 2 puntos, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Amén. Sí, Señor. ¿Qué andaba haciendo el Señor Jesucristo en los días de su carne? Eso, haciendo, cumpliendo, siendo perfecto, preparándose como cordero sin mancha y contaminación. ¿Para qué? Para morir bendecido. Porque es necesario que el testador ¿qué? Muera. El testatario. Necesario. Cristo Jesús o Jesús de Nazaret es el cumplimiento del Mesías. Y ahí vamos a ir, primeramente vamos a ir a Isaías 9:6. Bendecidos, dice Isaías 9:6, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Correcto? Esa es la profecía de el cumplimiento del Mesías, o que un Mesías iba a venir, que un niño iba a nacer. Y ahí nos describe lo que se le iba a llamar a ese niño: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve a Juan 1:29, por favor. Juan 1:29. Tú sabes que del 35, por favor. 35. Verso 35. Dice: el día siguiente, o el siguiente día,
Otra vez estaba Juan de pie, Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Para qué era el Cordero bendecido? ¿Para hacer qué? Sacrificado, ¿correcto? Pero este Juan, ¿cuál es? Juan el Bautista. Dice, y yo, oyéndole los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y viéndoles que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los 2 que habían oído a Juan y le siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Mira el testimonio bendecido. Este halla primero a su propio hermano Simón y le dice, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías, que interpretado es el Cristo. Jesucristo es el Mesías. Ve al capítulo 4, verso 23, por favor, del mismo Juan. Juan 4, 23. Recuerda, cumplir la justicia de la ley, darle fin a la ley, cumplimiento del Mesías. Si no tuviésemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, no tuviésemos ese testimonio, ¿correcto? Son importantes, pero hay que saber trazarlos. ¿Estamos ahí? Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dícele a la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo, porque Cristo significa enviado, ¿no? Cuando Él viniere nos declarará, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Dícele Jesús, yo soy quien habla contigo. Él está diciendo que Él es el cumplimiento profético del Mesías esperado. Por eso es que en Hebreos 1 dice, en estos postreros tiempos Dios nos habla por el Hijo. Porque después de 400 años de silencio, cuando Dios se vuelve a manifestar, se manifiesta Él mismo en la carne, y entonces Él nos comienza a hablar por medio de su Hijo. Vea Lucas 1:26, por favor. Lucas 1:26. ¿Estamos ahí bendecidos? 1:26 dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph o José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, salve altamente favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, viéndolo, se turbó por la palabra y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo, y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. Cumplimiento profético del Mesías. En Isaías dice que iban a ser de una ¿qué? Virgen. Recuerda Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lucas 4:16, por favor, ahí mismito. Esto es poderoso aquí, bendecido. Lo que vamos a leer. Lucas 4:16. Esto es tremendo acá.
Dice, y vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús, ¿correcto? Donde había sido criado y entró conforme a su costumbre. ¿Costumbre qué? De los judíos, ¿correcto? El día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrí el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, este es Isaías. Esta es la profecía de Isaías que Jesucristo en la sinagoga leyó. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Entonces él vino y cerró el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces Jesús les dijo, fíjate lo que les dice, hoy es cumplida esta escritura en vuestros oídos. Quiere decir que él estaba diciendo ahí que ese cumplimiento profético era ¿en quién? En él. En él. Hoy es cumplida esta escritura en vuestros oídos. Otro propósito. Ofrecer su cuerpo como sacrificio. Ofrecer su cuerpo como sacrificio por el pecado, como pago por nuestras transgresiones. Ofrecer su cuerpo como sacrificio por el pecado, como pago por nuestras transgresiones. Bendecidos, ¿tenía que hacerlo? Tenía que hacerlo. No había otra opción. Cristo tenía que ofrecer su cuerpo como sacrificio. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Quiere decir que él tenía que morir. Si él iba a pagar por nuestros pecados, quiere decir que tenía que morir. Obligadamente. No había opción. Jesucristo, el resucitado. No son dos Jesucristos bendecidos, es el mismo. No vayan a pensar que es otro. Jesucristo, el resucitado. Te digo de antemano, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Si Cristo muere y no resucita, no hay perdón de pecado. ¿Correcto? Si Cristo muere y no resucita, quiere decir que Él no era una ofrenda perfecta. Si nosotros queremos añadirle a la obra de Cristo, estamos diciendo que su obra no fue perfecta. Entonces, aconsejo no hacer eso. Aconsejo poner toda nuestra fe en lo que Él hizo y sencillamente servirle con una fe no fingida, bendecidos. Jesucristo el resucitado. Vamos a ir a Romanos 6:14, por favor. Vamos a leer ahí a ver qué es lo que dice Pablo en cuanto a eso. Romanos 6:14. Si se cumple todo esto de acá, en Jesús de Nazaret, y no hay resurrección, no se hizo nada. ¿Qué es lo que ha pasado con tantos profetas? Correcto. Que ha habido, pero ninguno ha resucitado? ¿Cuánta gente no ha dicho yo soy Jesucristo, yo soy Jesús? Mueren y más nunca como los de Creciendo en Gracia. El hombre dijo que él era Jesucristo hombre, murió y más nunca volvió a ser. Pero en algún momento nosotros dijimos acá que esa gente son unos sinvergüenzas, ¿no? Ellos quieren coger los méritos de alguien sin pagar el precio que Jesucristo pagó por nosotros. Porque Jesucristo fue perfecto. Pero hay un montón de hombres corruptibles que están diciendo y cogiendo el mérito de Jesucristo, mueren y más nunca se les vuelve a ver porque obviamente murieron, pero en el proceso le quitaron el dinero a la gente, engañaron a la gente, vivieron como les dio la gana, pero ya tuvieron su recompensa, ¿no? Como dice la palabra. Capítulo 6, verso 14, por favor. Mira eso. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley,
¿Correcto? Sino debajo de la gracia. Sino debajo de la gracia. Porque la ley condena, ¿correcto? Por supuesto. La ley está ahí para condenarnos. Pero si Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, ya no podemos estar bajo la ley, tenemos que estar bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Circula eso, por favor, sino debajo de la gracia, y pon por la muerte y resurrección de Cristo. Por la muerte y resurrección de Cristo. Por eso estamos debajo de la gracia. El testatario, su muerte, su resurrección. Por la muerte y resurrección de Cristo. Ve por favor al verso 20. Verso 20 del mismo 6. Lo que vamos a comenzar a leer, bendecidos, lo que quiero es que comprendamos el contexto de lo que vamos a leer en el capítulo 7. En el capítulo 7, cuando continuemos leyendo después del verso 23, que es el último verso del capítulo 6. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a establecer el contexto de lo que vamos a leer en el capítulo 7. Entonces vamos a comenzar a leer desde el verso 20, por favor, capítulo 6, verso 20. Recuerda, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Esto es importante, bendecido. Bendecido. Si el pecado no se enseñorea de nosotros, quiere decir que no es señor tuyo ni mío, ¿correcto? Amén. ¿Cómo el pecado se enseñoreaba del ser humano? Era el causante de qué? De la muerte de esa persona, ¿correcto? Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí te está diciendo que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y es por una razón, porque ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Importante, por favor, quiero que lo tengas en mente. Verso 20 dice: porque cuando fuisteis siervos del pecado, cuando estábamos bajo la ley, ¿correcto? Libres o ajenos erais de la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? La muerte. Toda persona que se mantenga en la ley va a ¿qué? Morir. La ley mata la carne, ¿correcto? Tu conciencia. Porque el fin de ellas es la muerte. Porque estábamos vivos a la ley, ¿correcto? Dice: mas ahora librados del pecado. Circula eso, por favor. Mas ahora librados del pecado, y pon por medio de la muerte del cuerpo de Cristo. Quiero que acentúes del cuerpo de Cristo. Mas ahora librados del pecado, circula eso y pon por medio de la muerte del cuerpo de Cristo. Ese es el contexto de lo que te quiero mostrar ahora. El pecado no se enseñorea de nosotros, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, somos libres del pecado por medio de la muerte del cuerpo de Cristo, el testatario. Dice el 22 otra vez: mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santidad y por fin la vida eterna. Dice: porque la paga del pecado es la muerte. Vamos a ponerlo acá, bendecido. Mira, la paga del pecado es la
Muerte. Por eso te dije que circularas ahí donde dice, mas ahora librados del pecado y poner por medio de la muerte del cuerpo de Cristo. Dice el 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que te estoy enviando a muchos lugares, pero te pido paciencia. Mira, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve por favor a 2 Corintios 5:21 y vamos a regresar a Romanos, no pierdas Romanos. Vamos a ver lo que significa ese verso en cuanto a Cristo se refiere. Porque alguien tenía que pagar por el pecado, ¿correcto? No podíamos ser tú y yo bendecidos porque nuestra condición de la carne no nos permite hacer eso porque somos pecaminosos, no somos perfectos. Tenía que haber un cordero sin mancha, sin contaminación. 2 Corintios 5:21. Quiero que todos estemos ahí, por favor. 2 Corintios 5:21. Porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Circula, lo hizo pecado por nosotros y pon por la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. No quiere decir que Jesucristo pecó, bendecidos. Cuando aquí dice que lo hizo pecado, no quiere decir que ahora Cristo es culpable de fornicación, adulterio, idolatría. No, bendecidos. Lo hizo pecado porque murió Jesucristo en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la manera que Dios hizo pecado a Cristo, muriendo. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Él muere, Él paga por los pecados. No quiere decir que Él pecó, bendecidos. Dice, porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, por su muerte y resurrección. Bendecidos, si Él no muere, no hay justicia. Y dice que nos hizo, no nos hicimos nosotros, nos hizo Él. Regresemos a Romanos, por favor. Romanos 6:20, voy a leer de corrido ahora. Romanos 6:20. Dice, por cuanto fuisteis siervos del pecado, libres o ajenos erais de la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Capítulo 7, verso 1. Contexto, bendecido. Debemos de entender el contexto. Seguimos leyendo. Recordemos lo que acaba de decir, ¿correcto? Dice, ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley, con los judíos, o no necesariamente solo con los judíos, sino los que viven bajo la ley, ¿no? Que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive el hombre, ¿correcto? Quiere decir que había necesidad de la muerte. Mira, porque la mujer, y esto es un ejemplo, esto es un ejemplo para dar a entender lo que acaba de decir en el verso 1. Porque la mujer que está sujetada a marido, mientras él vive, mientras el marido vive, está, ¿qué cosa? Obligada, dice mi versión, a su marido, ¿por medio de qué? De la ley. Más, muerto el marido, ella está, ¿qué cosa? Libre de la ley del marido. Te recuerdo, mas ahora librados del pecado. ¿Correcto? Fíjate. Verso 3.
Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley. Es necesario muerte del testatario. ¿Qué dice después? Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando te mandé a poner en el verso 22, mas ahora librados del pecado, pusimos por medio de la muerte de Cristo, es porque cuando Él muere se acaba la ley. Aquí te lo está explicando. Si el marido vive, ella está sujeta a esa ley del marido. Cuando el marido muere, ella es libre de esa ley. ¿Qué dice? Así también vosotros, verso 4. Hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos o llevemos frutos a Dios. Bendecido, el Evangelio te está diciendo que no vivamos en el Jesús de Nazaret, sino que seamos del otro, del que resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque el que resucitó entre los muertos es el que nos libera del pecado. Jesús de Nazaret vivió bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No vine a abrogar, sino a cumplir, a darle fin a la ley para que se manifestase la justicia de la fe. Entonces fíjate, verso 4 otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Circula por el cuerpo de Cristo y pon el fin de la ley es Cristo. Es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo. Circula por el cuerpo de Cristo y pon el fin de la ley es Cristo. Dice, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Circula, por favor, del que resucitó de los muertos. Del que resucitó de los muertos, y vas a poner la ley del Espíritu de vida en Cristo. Recuerda, tiene que haber un cambio de ley, ¿correcto? Si hay cambio de sacerdote, tiene que haber un cambio de ley. Lo leímos en Hebreo la semana pasada, cuando hablamos de los pactos. Entonces aquí vas a circular del que resucitó de los muertos. Porque entonces ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, para dar frutos a Dios. Bendecido, esta es tu posición en Cristo Jesús. Tú y yo seguimos en un cuerpo de muerte, ¿sí o no? Un cuerpo pecaminoso, en nuestra carne mora el pecado. Pero esta es tu condición en Cristo. En Cristo Jesús. El 5 dice, porque cuando estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley, fíjate, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos. ¿Cómo morimos tú y yo? Por medio del cuerpo de Cristo. Tú y yo no necesitamos morir, bendecidos. Pero Cristo en su gracia muere por nosotros y se nos da esa justicia a nosotros. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es válida la pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Nunca sea jamás. Antes yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Ahí es donde iba Romanos 3:20? Mira, Romanos 3:20 dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Acá Pablo dice,
Antes yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Empero el pecado, ¿correcto? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Qué le da vida al pecado, bendecidos? La ley. Se tenía que acabar la ley. Era necesario, era imperativo que se acabara la ley para que se acabara el poder del pecado. Por eso es que en el capítulo 6 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que el pecado no se puede enseñorear de vosotros. Voy a volverte a leer el 8, al final. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. ¿Cuándo revivió el pecado? Cuando se manifestó ¿qué? La ley. ¿Qué tiene que ver esto, hermano Walter, con Jesucristo el resucitado? Que por esa muerte ya no hay más ley. Por ende, no hay más condenación. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cerramos con 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56, por favor. Aquí tenemos que ser del que resucitó entre los muertos, bendecido. Tenemos que vivir en el pacto del nuevo sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. ¿Estamos ahí? Dice, empero el aguijón de la muerte, o sea, lo que la muerte usa para matarte es ¿qué? El pecado. ¿Qué dice después? Y el poder del pecado, ¿qué es? La ley. Pero Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que ya no hay poder del pecado. Por eso es que en Romanos 6 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Empero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira por favor el verso 17. Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, ¿qué pasa? Ya no estamos en vuestros pecados. ¿Correcto? Verso 20, por favor. Verso 20 del capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y Él es hecho primicia. ¿Qué significa primicia? Pon primicia, primer fruto. El primer fruto. El primer fruto de los que han resucitado, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicia, o el primer fruto de los que durmieron. Por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Hay que ser del que resucitó. Vamos a ir a Romanos 8:28. Romanos 8:28, por favor. Sí. ¿Estamos ahí? Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Dijimos Corintios 15, 20 y 21, ¿correcto? Él era la primicia, el primer fruto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas?
Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Es que es lógico, bendecidos. ¿Cómo Él no va a hacer esa pregunta y dar esa respuesta cuando dice que nos justificó, nos glorificó? Dice, el que aún a su propio Hijo no eximió o no escatimó. ¿Por qué? Porque lo llevó ¿a dónde? Hasta la muerte. La paga del pecado es muerte. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces aquí dice, el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también ¿qué? Resucitó. Si no hay resurrección, no hay justificación. Lo leímos en Corintios. Amén. Dice, si nuestra fe, si Cristo no resucita, aún estáis en vuestros pecados. Pero entonces aquí te dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy persuadido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que queremos poner en la conciencia de todos nosotros, bendecidos. Esa realidad que en Cristo Jesús ninguna condenación hay, es lo que queremos hacer, es lo que queremos vivir, es la seguridad eterna de los hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trazar, bendecidos, tenemos que dividir. Si te vas a la ley, si te vas a un sistema de obras, más nunca en la vida vas a poder ser libre. ¿Por qué? Porque vas a vivir en un sistema que va a afectar tu conciencia. ¿Qué es lo que acusa? La conciencia. ¿Dios será que acusa? No. ¿Qué dice acá? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos da la justicia por medio de la fe en Jesucristo, ¿quién te puede condenar, bendecido? Nadie. Pero tenemos que saber en qué pacto vivimos. Tenemos que saber la diferencia entre Jesús de Nazaret y su propósito y Jesucristo el resucitado y su propósito. Si no lo conocemos, no vamos a vivir en una conciencia libre de pecado y culpabilidad. Y no estamos hablando de que el Espíritu Santo nos redarguya cuando hacemos algo malo. No estamos hablando de eso. Eso es una relación de Dios con nosotros como hijos y en la disciplina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de condenación. Estamos hablando de obras de la ley. Estamos hablando de obras de justicia para mantenernos salvos. La salvación es para siempre, bendecidos. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó. Amén. Amén. Gloria al Señor. La próxima semana, bendecidos, vamos a trazar, espero, dos cosas: ley y gracia, obras y fe. Y con eso vamos a terminar esta serie de estudios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Si no quedó claro, por favor pregunten.